Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Fernando Mateus. Norelba Torres es nuestra productora con el 23.431 de la Producción Nacional Independiente. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. 0426-565-1980, nuestros mensajes de texto, 0426-565-1980 y @gandrade80, nuestro Twitter. Me acompaña por vía telefónica desde Caracas Sadio Garavini, él es profesor universitario, además de eso fue embajador en Guyana y lo hemos contactado para conversar sobre la disputa en torno al Esequibo. Saludos, Sadio. Sí, buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sería bueno empezar, Sadio, haciendo un recuento histórico de dónde viene esta disputa. ¿Cómo empezó la disputa en torno al Esequibo? Bueno, caray, es una historia muy larga, pero indudablemente, si hay que ponerle algún momento, es que en la independencia de Venezuela, el libertador definió los límites orientales y puso, por cierto, muy poca gente recuerda ese hecho porque es contrario, digamos, a de nuestra reclamación máxima, sino que habló del río Morocco, que es un río precisamente que está un poquito más al oeste del río Esequibo. En todo caso, lo que sí es lo que hay que entender es que efectivamente esta es una zona que fue absolutamente despoblada, poco atendida por nuestro gobierno. Por otro lado, en cambio, se tenía la Gran Bretaña, que era una colonia, la llamada Guayana Británica, y recordemos que era en el siglo XIX el imperio más poderoso de ese siglo a nivel mundial. Por lo tanto, el vacío que se tenía desde el punto de vista de población, de interés, de atención, fue llenado poco a poco por la acción británica que quiso en un momento determinado llegar hasta poner la frontera en el Orinoco. Así que vamos a decir que la base de todo eso fue el expansionismo británico del siglo XIX y nuestra falta de atención, porque en esa época lo que pasábamos era en guerras civiles internas. ¿Este expansionismo británico contó con un aval legal de alguna forma o sencillamente ellos iban invadiendo más y más territorio y nosotros no nos dábamos cuenta? No, efectivamente no era un problema legal, era un problema de carácter precisamente de acción real sobre el territorio. El punto está en que hubo un momento, más o menos en 1845, cuando Alejo Fortique, un diplomático venezolano, fue a Londres, enviado por el gobierno venezolano, e inició una negociación. Y como siempre, lo bueno es enemigo de lo óptimo, o mejor dicho, lo óptimo es enemigo de lo bueno, al revés. Así como ustedes, me imagino que en Maracaibo tienen muy claro lo que fue el Tratado Pombo-Michelena de 1833, donde ratificado por Venezuela, ratificado por Colombia, perdonen el enredo, ratificado por Colombia nos daba la mitad de la Guajira y nos daba el control de todo el Orinoco. Bueno, ese tratado no fue aprobado en Venezuela porque según la posición venezolana de ese entonces, extrema, querían que fuera toda la Guajira. Y sabemos cómo terminamos al final de ese proceso. En 1845 pasó más o menos lo mismo con Inglaterra. Alejo Fortique regresó con un acuerdo con el gobierno británico ese entonces sobre el río Morocco, que era el río precisamente donde el libertador había puesto el límite. Sin embargo, nuestra reclamación máxima era el río Esequibo y no fue aceptado. Eso nos hubiese dado quizás las 2/3 partes o un poco menos quizás de lo que es toda la reclamación Esequiba en este momento. Pero ese
ese acuerdo no fue aceptado por nuestros gobernantes y siguió la falta de atención, y por lo tanto los británicos seguían descubriendo oro, seguían encontrando razones para penetrar más nuestra frontera, y repito, llegó casi la máxima reclamación británica fue el río Orinoco, que nos salvamos de eso por poco. Desde 1823, Sadio, se promulgó desde Estados Unidos la famosa doctrina Monroe, que advertía al gobierno de Estados Unidos que los poderes imperiales europeos no debían expandirse en este hemisferio. ¿Por qué Estados Unidos no nos apoyó ahí en ese arbitrio contra Inglaterra si precisamente la doctrina Monroe nos daba cierta garantía de que sí nos podría apoyar? Bueno, en cierto sentido sí hubo ese apoyo, porque el apoyo vino en 1825, cuando Inglaterra, repito, quería llegar al Orinoco, y los Estados Unidos, vamos a decir, apoyaron a Venezuela para ir a un arbitraje, que fue el arbitraje de 1898. El acuerdo de Washington, precisamente de 1897, llevó al tratado de 1898. La gente se olvida que en ese momento hubo una altísima tensión entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Tanto es así que Churchill, en su historia de los pueblos de habla inglesa, dice que el último en el cual entre Inglaterra y Estados Unidos se podía haber llegado a una guerra recuerda precisamente el caso de Venezuela y de los límites con Guyana, actual Guyana, con la Guayana británica ese entonces. Los norteamericanos apoyaron a Venezuela, sin embargo, en una situación obviamente de debilidad absoluta por parte de Venezuela. El arbitraje tenía 2 jueces ingleses, 2 jueces norteamericanos que nos representaban y un juez ruso, que era vamos a decir, el fiel de la balanza, el que tenía que haber decidido de una manera equitativa y equilibrada. ¿Esto era un tribunal internacional o...? Sí, provenía de la decisión, fue un arbitraje internacional, ¿no? Un tribunal arbitral basado en un acuerdo de 1897. El arbitraje se definió, la sentencia fue en 1898 y fue la que delimitó la actual, digamos, línea del laudo, como le definimos nosotros, en 1898. O sea, y el ruso, efectivamente, después se descubrió, mucho más tarde, en 1949, se descubrió por un memorándum de uno de los abogados norteamericanos jóvenes que había trabajado en el laudo, digamos, del lado de los jueces norteamericanos, que el ruso había ido había hablado con los 2 jueces norteamericanos y los había amenazado que iba a votar con los ingleses para que la frontera fuera el mismo Orinoco si no aceptaba la línea actual, que evidentemente desfavorecía a Venezuela, porque se descubrió que Rusia en ese entonces estaban en acuerdos y negociaciones con la Gran Bretaña en la frontera de Irán y la frontera con la India británica y el Asia central rusa, que en ese entonces era el punto de contacto entre el imperio ruso y el imperio británico. Bueno, en esos acuerdos se compensó a la Gran Bretaña en algunos puntos, digamos, del tema de la frontera con Irán y la frontera con Afganistán, que le interesaba a Rusia e Inglaterra, fue compensada con este voto de Frederick Martens, se llamaba el ruso, que decidió la línea actual del laudo. Y eso fue descubierto en 1949, que era hubo ese deal, como dicen los ingleses, sino que había habido esta negociación
que desfavorecía a Venezuela. Sadio, te voy a pedir que no te retires de la línea. Al regreso, pues quisiera preguntarte por qué, si en la década de los 1890 se decidió definitivamente, a pesar de estas aparentes irregularidades que tú estás mencionando, nosotros aún así persistimos apelando, y cómo fue ese proceso de apelación. Me acompaña desde Caracas Sadio Garavini. Él fue embajador de Venezuela frente a Guyana y hoy conversamos sobre la disputa territorial del Esequibo. 0426-565-1980, 0426-565-1980 y @GAndrade80 es nuestro Twitter. Vamos a escuchar de Franco De Vita con Soledad, un tema que se llama No se olvida, y luego vamos a un avance informativo.